Assalamu alaikum wa rahmatullah. Que la paz esté con todos vosotros, queridos hermanos y hermanas. Seguimos con nuestras entregas relacionadas a nuestras reflexiones sobre el Sagrado Corán y su mensaje. En esta ocasión vamos a hablar sobre una fórmula que aparece en muchas ocasiones en el Sagrado Corán. Esa fórmula viene citada como aquellos que creen y realizan buenas obras. Alladhina amanu wa amilus salihat. El Corán nos enseña que es un libro de fe, es un libro espiritual, es una guía divina que ha sido revelada por el Creador al ser humano para que le sirva como una filosofía de vida, porque con la práctica de este modelo a seguir, el ser humano va a obtener la felicidad y el bienestar que tanto anhela y que tanto ansía toda persona en este mundo. Va a conseguir ese bienestar y esa felicidad tanto en esta vida como en la otra. Y sobre todo va a encontrar un equilibrio en todas las dimensiones de su vida, tanto en el físico, con una vida sana, tanto en el racional, porque el Corán le enseña a saber investigar, a saber razonar todas las cosas que ocurren en su vida, y también sobre todo desde una dimensión espiritual, porque el Corán nos enseña a que fortalezcamos y a que trabajemos en la relación que mantenemos con nuestro Señor, ensalzado sea, y es Él, a través de nuestra relación, cuanto más nos entreguemos a Él, Él nos va a otorgar más fe, más sosiego, más tranquilidad, más equilibrio y más amor en nuestra vida. Por lo tanto, el Corán es un mensaje espiritual. Pero, del mismo modo, el Corán, y vuelvo a esta fórmula que he comentado anteriormente, alladhina amanu wa amilus salihat, los que creen y realizan buenas obras. En el Corán se nos habla de que no basta únicamente con tener fe, no basta que únicamente una persona se sienta creyente y que piense que hay un creador que le observa, que le vigila, que está ahí, que es el originador de todo cuanto existe, sino que además el creyente sobre todo tiene que ser consecuente con su fe. No basta decir de palabra de que uno cree en Dios, de que cree en Allah, que es el uno y el único, el creador, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso lo conocemos, incluso gente que no es creyente conoce estas ideas y conoce estos conceptos. Lo que verdaderamente diferencia al creyente del que no lo es, no es únicamente porque piensa en la existencia de un creador y de un ser todopoderoso, sino que es consecuente y coherente con ese mensaje que él dice seguir. En este caso, nosotros como musulmanes, si realmente somos coherentes y queremos ser consecuentes con el mensaje en el que nosotros decimos seguir, en este caso que es el Corán, lo que tenemos que hacer es remangarnos y ponernos las pilas, como se suele decir, para no pecar de hipócritas, porque aquel que dice de boquilla, aquel que dice de palabra cosas respecto a su din, pero luego no las lleva a la práctica, incluso a veces llega a contradecirlas, al final, de cara a los demás, se convierte en una persona que puede incluso ser tachada de hipócrita o de mentirosa o que no es realmente coherente con lo que está diciendo o lo que sale por su boca. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser coherentes y consecuentes con el Sagrado Corán y saber que además viene citado en muchísimas aleyas del Sagrado Corán y en muchísimos hadices de nuestro amado profeta Mohammed, la paz sea con él, de que el día del juicio Alá nos va a juzgar tanto por nuestra fe, si hemos seguido el mensaje del Corán, y sobre todo si lo hemos hecho, si lo hemos realizado, si lo hemos llevado a la práctica. Por lo tanto, Alá sabemos que nos va a preguntar absolutamente por todo, y por ello no podemos caer en ese error de no seguir y de no practicar todo cuanto se nos ha enseñado en el Islam. Por eso, pongámonos a trabajar, remanguémonos, seamos coherentes, seamos consecuentes con la fe que decimos seguir, porque además, como hemos comentado en alguna otra ocasión, la felicidad del ser humano, la estabilidad, el equilibrio que le aporta el Islam únicamente viene cuando la persona practica, cuando la persona musulmana practica los preceptos y las normas que Allah ha establecido en su legislación, tanto desde un punto de vista legal, que es una parte, como desde un punto de vista ético, moral y espiritual. Y así el musulmán será una persona completa
e íntegra en todos los aspectos de su vida. Por eso pedimos a Allah que nos ayude a ser íntegros y coherentes con el mensaje que decimos seguir. Barakallahu fikum, sabéis que podéis compartir estos vídeos con vuestros amigos y con vuestras amigas en las redes sociales y si os ha gustado indicarlo. Barakallahu fikum y que la paz sea con todos vosotros.